Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Súper bien. Aleluya, bendecido y contento Así en es. cada encuentro, hablar del Señor, hablar por la su palabra. Es un deleite para nosotros y de verdad que nos gozamos, porque en el antes y en el después de cada episodio Definitivamente que sí. nos toca algo. Es algo que hace un par de semanas nos comentaba nuestro querido Control Master. Y es que el ambiente de lo que hemos hecho esta cabina Correcto. para estos episodios, es increíble lo que se siente aquí dentro, pues nos llena totalmente para nosotros poder edificarnos y edificar a otros siempre por la palabra. Correcto. Bienvenido a un episodio más de su podcast, Hablemos por la Palabra. Hoy con un tema, como cada día decimos, un tema interesante, pero cada uno más interesante que el otro. Y el objetivo y el propósito de cada episodio es que ambos, tanto usted como nosotros, seamos edificados a través de la palabra de Dios. Tú sabes que este tema, cuando lo vi, dije, oh, wow, este tema es como aquellos temas que nuestro pastor Fernando Beliar dice que cuando le toca predicar sobre eso, ajá, que esos temas no son los que más le gustan no son los que producen mucho amén. No produce mucho amén al pueblo, no, porque tú sabes, como es muy bueno que te digan algo ligerito y eso, pero cuando te hablan de demanda y te quieren demandar, la gente como que dice, espera. Entonces como que tú coges y das un pasito o medio para atrás o dos, sí, quién sabe cuándo. Pero, queridos oyentes, el que toca y ese es el de hoy. ¿Y es que estaremos hablando? La santidad, una demanda de Dios. Así es. Y cabe introducir esto, Pedro, de la siguiente manera. Nosotros, cada uno de nosotros conocemos a Dios como nuestro Padre, ¿cierto? Sí, claro. Pero cada uno de nosotros ciertamente tiene ciertas cualidades que nos distinguen de nuestros padres. Claro. Es decir, que alguien que conoció a nuestros padres, si nos observa, diría, wow, pero mira, es igualito, hace lo mismo que su papá. Es decir, hay rasgos en nosotros que nos identifican. Entonces, ahí es donde vamos a entrar en esto, porque... Perdona que te interrumpa, pero yo recibo mucho de eso, Luis. A mí me dice, pero mira, es que tú gesticulas igualito a tu papá. Exactamente. Y lo hacemos de manera inconsciente. Claro, porque es algo que no es algo que tú buscas que déjame copiar como que hacía mi papá. No. Eso simplemente sale es algo natural. Que viene natural. O sea, en el plano natural, obviamente, te sale de manera natural. Exacto. Pero lo mismo pasa con el Señor. Y debe de pasar. Y debe pasar en el plano espiritual, porque eso es lo que Él nos demanda que seamos santos. Exactamente. Porque Él lo es. Porque Él lo es. Entonces, así mismo como nosotros nos parecemos a nuestros padres biológicos, ¿okay? Y que tenemos esos rasgos porque nos parecemos, obviamente, y hacemos y nos movemos y decimos y hablamos como ellos, así mismo quiere Dios, quiere el Señor con nosotros que nos parezcamos a Él. Correcto. De esa misma manera. Correcto. Bueno, pues podemos actuar y vivir, o sea, manifestando esas cualidades que Él, porque nosotros somos llamados hijos de Él, o sea, le pertenecemos a Él. O sea, que lo que tú me estás queriendo decir entonces es que así como esas cualidades, esas gesticulaciones nuestras que nos distinguen y nos relacionan con nuestro Padre natural, sí, el Señor quiere que en nuestro diario vivir también haya ese accionar que nos haga distinguir de que somos hijos de Él. Claro, porque es ahí, por ejemplo, cuando dice, no, pero tú pareces hijo fulano porque tú te pareces mucho y haces las cosas. Sí. Pero también en el plano espiritual, como estamos hablando, es bueno que te digan, tú eres cristiano. Exacto. ¿Por qué? Porque están viendo... Hay cualidades en ti. Exactamente. La otra persona está viendo que tú te pareces
que tú proyectas a Cristo en lo que haces. Exactamente. Entonces, fíjate que como hablamos de la santidad como una demanda, fíjate cómo el Señor aquí en Levítico 20, verso 7, y damos un salto ahí al 26, dice lo siguiente: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Vosotros seréis santos para conmigo, porque yo el Señor soy santo y os he distinguido de los demás pueblos, porque sois míos. Aquí vemos cómo ese padre, como tal, se pone primero como ejemplo, como referente. Mira, como tú eres mi hijo, como tú eres mi pueblo, entonces tú tienes que ser santo porque yo soy santo. ¿Entiendes? Es como esa demanda de que, ok, perfecto, yo te hago mi hijo. Ahora bien, tú tienes que tener mis cualidades. Y esa principal es la santidad, porque yo soy santo. De hecho, la palabra define a Dios como 3 veces santo. Exacto, porque así como nos parecemos, ¿verdad? Como yo te decía, si nos vamos a parecer a nuestro Padre, Él es nuestro Padre espiritual, o sea, correcto, él nuestro creador. Exacto, nuestro creador. Entonces vamos a parecernos también en esa santidad a Él. Y ahí es donde está exactamente, en nosotros entonces entrar en esa santidad que el Señor demanda de nosotros. Que es ahí donde llega la espinita de mucha gente. Porque cuando decidimos, optamos, vamos a vivir en esa santidad, ¿qué significa eso, Luis? Que tú debes alejarte del pecado. Exactamente. Porque para acercarnos al Señor, tú tienes que alejarte del pecado. Renunciar a aquello, claro, que no es de su agrado. Exactamente, porque no van de la mano. No. Además, si tú lo que estás buscando lo que él está buscando es que nos parezcamos a él, no es viviendo en el pecado que tú te vas a parecer a Cristo. No. Y todo lo contrario. Y fíjate que es una decisión y determinación nuestra. Claro. Porque el Señor nos dice, sé santo, es decir, determínate a ser santo porque yo soy santo. Es como que si un padre está reclamando de que el hijo está dando una mala referencia. Exacto. Vámonos a este ámbito. Como que el hijo está dando, entonces el padre reclama, ¿cuándo yo te he enseñado eso? Lo hemos visto. Claro que ¿Dónde tú aprendiste eso? Porque de mí no fue. Yo no te he enseñado tal cosa. Yo te enseñé valores, yo no te enseñé eso. Entonces, es ahí lo que Dios entonces reclama y demanda. Dice, sé santo porque yo soy santo. Y entonces, ¿qué te digo con esto? Que es una determinación de nosotros entrar en esa santidad que demanda el Señor para cada uno de nosotros de manera independiente. Claro. Entonces tú dices, ¿qué es esa santidad? ¿Qué es entrar? Bueno, al vivir en santidad nos alejamos del pecado y nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque la santidad, que vamos a desarrollarlo en todo el contexto de este episodio, que muchas veces es confundida con qué es santidad y qué representa santidad, pero para que entremos inmediatamente, la santidad es la consagración a Dios, es el apartarme de todo aquello que yo conscientemente sé que a Dios no le agrada. Sí, y eso definitivamente tú tienes que vivir un poquito más en comunión con Él. Correcto. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar en esos afanes, en ese día a día, a mantenerte alejado de ese pecado. A tener la determinación necesaria, claro, la fuerza necesaria. Claro que sí. Porque, y ojo aquí, porque a veces tú dices, no, tú dices, no, la santidad, como tú decías, la gente lo piensa como que la santidad es simplemente, no, tú tienes que vestirte como que una bata que te llegue hasta los zapatos. Lo externo. Sí, la parte física se queda por fuera. Entonces tú tienes que estar abrochado hasta aquí, que te ahogue del calor y manga larga. Entonces, porque tú eres santo. Bueno, como vemos por ahí, muchos predicando una santidad de ropa. Exactamente. Pero no hablamos de esa santidad exterior en ti, sino la otra, al contrario, la interna. Exacto. Porque no es un asunto de una forma de vestir. De hecho, yo me voy un poquito más lejos. Una forma de vivir. Me voy un poquito más lejos, Pedro. La santidad externa de lo exterior se va a manifestar
por la santidad interna que hay en nosotros. Exactamente. Tu corazón es el primero que tiene que... Ahí es que está... Ahí va lo primero. Ya tú diste el punto clave. Lo que yo voy a manifestar es lo que está dentro. Exactamente. Entonces, por ende, si me consagré, me santifiqué, porque es lo que dice, santificaos. Y que es entrar en ese proceso de purificación para conservarnos para Dios. Que ojo, eso es un trabajo del Espíritu Santo. A medida que nosotros le permitimos que obre en nosotros. Exactamente, pero es como dices, o sea, es de corazón, no es un asunto de vestimenta. Correcto. Es interno. Exactamente. Es interno. Y hay que tener claro que no es un asunto de un yugo que tú lo vas a llevar aquí. O sea, ahí es donde está el punto, porque fíjate que muchas veces cuando a la persona se le habla de santidad, piensa como en eso. Y se ponen como medio arisco, como que... Sí, ¿no? Y yo entonces yo voy a vivir trancado sin hacer nada. Porque tienen como se han concebido una idea de santidad que es errada. Y normalmente entonces comienzan a ver la santidad como un yugo. Pero la santidad, que al contrario del yugo, ¿qué hace? Te libera. Exactamente. Te libera de ese pecado. De esa carga. Exactamente. Del pecado. Porque llega un momento en que te domina ese pecado. Si tú no mantienes esa comunión con el Señor y esa convicción de corazón de tu ser santo, o sea, de buscar esa santidad, obviamente te vas a quedar en el pecado. Correcto. Entonces, a medida que buscamos, que profundizamos ese encuentro con el Señor, o sea, y esa relación, es que vamos a descubrir que eso no es una carga. No. Es todo lo contrario, o sea, es una alegría, es una... Correcto. Una libertad. De hecho, la santidad nos capacita a nosotros para vivir una vida alejado del pecado y más consagrada a Dios. Eso es lo que tenemos que ver, porque no es como tú decías, no es un yugo, no es una carga. Mira, yo, tú sabes que con esto recuerdo tanto a nuestro pastor, Fernando Beliar, que porque él dice, o sea, en varias prédicas lo dice, que no es que tú te vas a trancar, tú te vas a aislar. Exacto, ya yo no... No, porque ya yo... En una burbuja, voy a vivir en una burbuja. Y tú no sales. No, yo no puedo ir a una playa porque eso es demoníaco. Yo no puedo salir a un restaurante porque eso... No, es todo lo contrario. Tú tienes esa libertad de vivir, de hacer vida normal, social. Correcto. Ahora, tú tienes que ver los límites, no los traspases. Exacto. Pero tú puedes vivir una vida bastante alegre y libre. Ciertamente. No hay necesidad de tú llevar esa carga como y ese yugo. Correcto. No. Fíjate que lo que sucede aquí es que a medida que nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios, vamos a descubrir, nos vamos a dar cuenta que la santidad no es una carga. No, para nada. Para nada. Pero tenemos que profundizar en esa relación con Dios, porque así como el Señor demanda de nosotros ser santos, Él nos capacita para que alcancemos esa santidad. Ahora, ¿dónde está el punto? Que tiene que haber una determinación en nosotros, propia, interna, de apartarme y consagrarme para Él. Claro, es como cuando tú buscas alinearte a lo que a su voluntad. Exacto. A su voluntad. Exactamente. O sea, pero es una determinación propia. O sea, es algo que yo determiné hacer. Correcto. No fue que me obligaron. No, porque si te obligan significa que tú todo el tiempo vas a querer volver a lo otro. Exactamente. Entonces, es buscar, o sea, alinearme a esa voluntad del Señor. Voluntad. Porque es la única manera de que seamos transformados. Es buen punto. O sea, es la única manera. Y espiritualmente nos ayudará a crecer. Correcto. Infinitamente. O sea, y hay algo que nos va a ayudar y que a veces es el talón de Aquiles de mucha gente, que es, a madurar en la fe. En la fe. Wow. Porque... Tremendo punto es. Sí, porque hay gente, cuando tú no eres lo suficientemente maduro, tú no tienes en tu cabeza el hecho de que tú puedes
ser libre y vivir alegremente en santidad, según la voluntad del Señor. Correcto. Porque fíjate que para entrar en esa santidad tenemos que entender algo, y es que tenemos que entregar nuestra vida por completa a Dios. O sea, tenemos que permitir que Dios establezca gobierno en nuestra vida, de manera absoluta, como tú dices, sometido a su voluntad. Obviamente representa la obediencia, pero eso no implica que yo entonces voy a pasar a llevar o a vivir una vida aburrida, una vida monótona. No, nada de eso. Porque esa santidad va a ser el resultado de mi relación con Dios. Cada día yo voy a estar convencido. ¿Qué va a buscar cada día la santidad en nosotros? Es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. De manera que todo lo que nosotros hagamos sea agradable a su presencia. Es decir, en otras palabras, no causarle ningún despropósito a Dios. Porque ¿qué pasó? Ya yo me consagré a Dios. Todo lo que yo hago, lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora mi accionar lo define la palabra de Dios. Es ahí donde entra la santidad, que muchas veces se confunde, como tú decías, con esta ropa, con lo externo únicamente. Y queremos aparentar ser santo cuando en nuestro interior sabemos que carecemos de esa santidad que nos acerca a Dios, de esa santidad que nos consagra, de esa santidad que nos limpia y de, como tú decías, que va a manifestar ese cambio de Dios en nuestras vidas. Claro. Porque tiene que haber una transformación. Y es que Luis, tenemos que entender algo. El tú vivir alineado a esa voluntad, buscando esa santidad, es lo que te va a permitir salir victorioso ante el pecado y ante la tentación. Es lo que viven a tu rondando, alrededor. Claro. Porque eso es lo que te viven buscando. Exactamente. Eso es como, déjame caerle atrás, espérate. Y te la tienen ahí como en un chasquido de los dedos. Están ahí las tentaciones, el pecado está ahí. Pero si tú estás bien alineado, tú vas a salir victorioso ante esas adversidades. Pero Correcto. Tú tienes que determinarte. Porque tú vas a estar fortalecido. Claro que sí. Fíjate que cuando tú hablabas me llegaba inmediatamente el ejemplo de José cuando ante la esposa de Potifar. Sí. Por la santidad, José huyó de la tentación. Entonces, cuando nosotros nos determinamos a vivir en santidad para con Dios, entonces vamos a tener primero ese discernimiento activo 24/7, porque vamos a estar pendientes de que todo lo que hagamos sea agradable a Dios y poder rechazar aquello que a Dios no le agrada, poder alejarnos, apartarnos. De hecho, como decíamos, que no se limita la santidad a lo externo, sino que la santidad va en todas las áreas de nuestra vida. Mira, la santidad se manifiesta en cómo yo hablo. La santidad se manifiesta en cómo yo acciono ante cualquier circunstancia. Y la santidad se manifiesta inclusive en cómo yo inclusive rindo adoración a Dios. En cómo yo me dedico y me entrego a Dios. En cómo yo hablo de Dios acerca de Dios con los demás. La santidad es por completo porque es esa nueva vida, esa nueva cualidad que el Señor demanda y que como su hijo entonces yo tengo que estar dispuesto a adoptar en mi vida. Porque es precisamente parte de lo que tú dices, implica dedicación, porque nos entregamos en mente, en corazón, en cuerpo y espíritu. Correcto. O sea, en todo eso nosotros tenemos que entregarnos. Por completo. Por completo. No a medias, es por completo. Y lo interesante aquí, Pedro, es que la santidad es un proceso continuo. Claro. No es que yo la alcancé y ya. Llegué. No, porque precisamente lo que te acabo de mencionar, ¿qué es lo que nos vive rondando? El pecado y la tentación. Entonces, si yo, ya yo lo alcancé, mira, son las 8 de la noche y yo lo alcancé. Y ya. Ya solté, ya yo dejo de ser santo. No. Ajá. Ya soy santo y nada me puede. Pero estamos hablando de que son las 8 de la noche. Pero a las 10 de la noche aparece un pecado, una tentación, algo por ahí. Entonces es un proceso continuo
donde nosotros tenemos que perseverar en todo momento y de hecho ejercitarnos en todo momento también. Porque ahí es donde está. Recuerda que es lo que decíamos hace unos minutos, que la santidad es la que nos capacita a nosotros para poder retroceder ante el pecado, para poder desechar aquello que a Dios no le agrada. Es la santidad que nos da esa capacidad, por eso no es un yugo, no es una carga, al contrario. Es el resultado de esa relación con Dios, que de hecho la santidad es un reflejo de la propia naturaleza de Dios, la cual debe estar de manera intrínseca en cada uno de nosotros como sus hijos. Porque tenemos que ser aquí, hago un paréntesis, tengo que ser coherente, Pedro, en mi relación con Dios. Claro. Yo no puedo decir que le sirvo a un Dios santo cuando yo no tengo santidad. Yo no puedo decir que yo estoy al servicio, me he entregado a Dios, cuando yo entonces en mí no hay ninguna cualidad que reflejen a Dios en mi vida. Y la santidad es eso, la santidad es la que demanda ese proceso de manera general en nuestra vida, que va a manifestar ese cambio y esa transformación de Dios para con cada uno de nosotros. Claro, porque que ya no, se supone que cuando ya tú hiciste, te transformaste, no vives tú. O sea, vive Cristo en ti. Correcto. ¿Pero para qué? Para que tú puedas servir y honrar al Señor. No es buscar tu propia gloria. No. O sea, ya tú tomaste esa decisión, te alineaste. Exacto. Para buscar esa santidad, evitando el pecado y la Desechando, tentación. correcto. Exactamente. Pero eso te está diciendo que ya no vive, o sea, no eres tú, es Cristo que está en ti. Correcto. Fíjate que ese proceso de santidad en nuestra vida, como te decía, que es un proceso continuo, pero va a ser logrado en nosotros dependiendo de qué tanto nosotros le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. Porque ciertamente a veces nosotros no le damos cabida en ciertas áreas de nuestra vida al Señor. Es decir, bueno, sí, perfecto, entiendo, el Señor me cambió en esto, pero sé que hay áreas en mi vida que aún necesitan ser cambiadas, que no se las he entregado. Entonces, a medida que yo le permito a Dios, a través de su Santo Espíritu, que trabaje en mi vida, es lo que va a determinar ese proceso continuo de la santidad que yo voy a manifestar como hijo de Dios. Exacto, porque es lo que te va a ir, es lo que te va transformando. Correcto. O sea, y gracias a esa santidad que pasa a ser un reflejo de la propia naturaleza del Señor, que obviamente es perfecto, puro y santo. O sea, pero solo Él. Nosotros lo que estamos llamados a reflejar su carácter en nuestras vidas. Fíjate que me llega algo que yo compartí hace, creo que 1 o 2 días en mi muro. Antes de inclusive creo que habíamos desarrollado este episodio. Y yo decía que la santidad no es simplemente un mandato antiguo, sino un estándar para todos aquellos que siguen y le sirven a Dios. O sea, no es simplemente lo que está ahí escrito, no, es que eso nos define a nosotros como verdadero hijo de Dios. La santidad, esa cualidad. Y me voy más fuerte, y lo dice la palabra, porque fíjate que todos podemos manifestar muchísimas cualidades de Dios, pero la santidad es la única que la palabra dice y establece que sin santidad nadie verá al Señor. Si yo no me consagro a Dios, si yo no me aparto del pecado, si yo no rechazo todo aquello que no es agradable delante de Dios, es imposible que yo pueda verle a Él. Pero tú sabes dónde que hay una partecita que también se hace un poquito fuerte para muchos, y es que recuerda que llevar esa santidad implica vivir en obediencia. Correcto. Pero obediencia a la voluntad del Señor, no a la tuya. No. Y a seguir sus mandamientos, no los tuyos. ¿Entiendes? O sea, ahí entra tú sabes. Ahí es que está lo fuerte. Correcto. Pero aun cuando ahí esté lo fuerte, lo gratificante es que todo eso, ese conjunto de cosas que hacemos, es lo que te aleja de lo malo. Lo malo, el pecado, esas tentaciones que están a tu alrededor. De hecho, Pedro, es que la santidad a nosotros nos protege
de las consecuencias dañinas del pecado. Exacto. Porque a medida que yo me consagro, yo voy siendo fortalecido para poder rechazar, para poder renunciar a eso. Pero fíjate que el apóstol Pedro nos anima aquí en Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 al 16, diciendo lo siguiente: pero ahora sean santos en todo lo que hagan. En todo. Fíjate, aquí habla de hacer, no de ser como tal, sino de hacer. Hacer. En todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y dice el verso 16, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Haciendo en el Nuevo Testamento, Pedro, referencia a lo que leíamos en Levítico. Las escrituras registran, sé santo porque yo soy santo. Entonces, vivir en santidad nos aleja a nosotros simplemente del camino destructivo del pecado. O sea, consagrarnos a Dios, vuelvo y repito, nos va a capacitar a nosotros para poder vencer la tentación. Claro, y nos aleja también de ese propósito que Dios tiene para ti o para mí, pero, o sea, que siempre lo hemos dicho, hay un propósito para cada uno de nosotros. El mío no es el mismo tuyo, pero nos aleja de ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo que nos va a alejar. De eso nos aleja. Exactamente. Tenemos que tener esto presente. Esta es una demanda de Dios. O sea, el vivir en santidad para nosotros que decidimos servirle a nuestro Señor no es opcional. No. Es una demanda de parte de Dios, es sí o sí. Y el Señor lo dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces, tenemos que ver nosotros cuáles son esos accionares diarios, esas cualidades en mí que todavía no están manifestando esa santidad, la cual Dios demanda de cada uno de nosotros de manera particular. Es decir, todo aquello que pueda estar empañando esa santidad, tengo que tener el discernimiento y pedirle a Dios para que me capacite y me dé las fuerzas necesarias para poder renunciar a ello. Para poder entonces apartarme de todo aquello que no me permite llevar una vida en santidad como el Señor la demanda. Así es. Como creo que lo dije hace un momento, que es como somos llamados a vivir en una obediencia para reflejar el carácter del Señor, pero en todas las áreas de nuestra vida, no es en uno solo. No, es que el evangelio es integral. Exactamente, no es en uno solo. O sea, por ejemplo, porque hay gente que dice, yo, quien me ve en tal sitio, yo me comporto como tal, pero se sale de ese sitio y es otra gente. O sea, no es así. O sea, tú me estás diciendo entonces que somos santos en ciertos lugares. Bueno, por ejemplo, en la iglesia nada más. Cuando vamos, después que acaba el culto, nos vamos y se nos fue todo. En otra palabra, ya estamos casi concluyendo esto. Hay santidad que son geográficas. Claro, sí, y por límite de tiempo. Que no es a lo que estamos llamados. No es esa santidad. No, esa no es. Esa no es. Es esa consagración a Dios, esa entrega y permitirle a Él que establezca gobierno en nuestras vidas y que todo nuestro accionar sea definido por el Espíritu Santo de Dios. Así es. De hecho, así también como todas nuestras decisiones, todos nuestros proyectos, todo aquello que nosotros vayamos a emprender sea puesto primeramente en la mano de Dios para contar con su aprobación. De manera que esto no sea un despropósito tanto para nosotros como también para nuestro Padre Celestial. Así es. A eso estamos llamados. La santidad no es opcional, es una demanda directa de Dios a cada uno de sus hijos de manera particular. Entonces, en conclusión, seamos santos porque nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es santo. Dios le bendiga y Dios le guarde hasta acá este episodio. Que le pedimos en este momento que usted se suscriba al canal, comparta, comente y déjenos saber qué tal le pareció. Bye, bye. Bendiciones.